Hola hermanos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien en este día domingo. Estamos aquí listos para iniciar nuestra reunión, listos para adorar a nuestro Dios un día más, recibir su palabra, hermanos. Hay que estar aquí firmes, haciendo la obra, haciendo la iglesia, hermanos, aunque no estemos juntos físicamente, espiritualmente, sabemos que somos un mismo cuerpo y pues estamos aquí, hermanos, un día más, adorando a nuestro Dios, alabando a nuestro Dios. Y pues vamos a iniciar con esta reunión. Esperemos que se conecten todos los hermanos, que este mensaje pueda llegar a mucha gente. Y hermanos, les invito a que compartan este mensaje, a que le den me gusta, a que comenten, hermanos, y se lo envíen a alguien que crean que tenga necesidad de Dios. Sabemos que todos tenemos necesidad de Dios, pero hay que enviar este mensaje a todos nuestros contactos, hermanos. Entonces vamos a empezar esta reunión orando, poniendo este tiempo en las manos de Dios. Sabemos que hay muchas peticiones, hay muchos enfermos, hay mucha necesidad ahorita en el mundo, la situación económica está difícil, la situación de salud está difícil, pero nosotros confiamos en nuestro Dios y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar por este día y vamos a orar por todos aquellos que están pasando alguna situación. Señor, te damos gracias por este día, Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque un día más podemos estar aquí, Señor, alabándote y bendiciéndote, Padre, entregando nuestras cargas delante de ti, Señor, entregando nuestro corazón, Señor Jesús, limpio, Padre Santo, para que tú nos purifiques, para que tú nos laves, Padre, para que tú nos des nuevas fuerzas como las del búfalo, Señor, para que este tiempo en tu presencia pueda ser de refrigerio para nuestras almas, para nuestro espíritu, Señor. Gracias porque nos has guardado de todo mal, Señor, de toda enfermedad, de todo contratiempo, Señor, que quiere venir contra nosotros, Padre. Yo oro por toda la iglesia, casa de Dios y puerta del cielo, Señor. Declaro que estamos cubiertos por tu mano, Señor, que estamos seguros en ti, Padre Santo. Yo lo creo, Padre Santo, y sé, Señor Jesús, que, Señor, si estamos contigo, Señor, todo va a estar bien, Padre Santo. Tú nos das paz en medio de las situaciones, tú nos das gozo, nos das alegría, Señor, y nos das, Padre Santo, esa paciencia para soportar las pruebas y las dificultades, Señor. Estamos de tu mano, Señor, y te doy gracias por este tiempo, Señor. Toma el control de todo lo que se va a hacer, todo lo que se va a decir, Señor, para que podamos darte la gloria y la honra a ti, Señor. En el nombre de quien es tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén, hermanos, pues vamos a iniciar nuestra reunión con un canto. Vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a pedirle que Él derrame su presencia sobre nosotros y vamos a alabarle con este canto, hermanos. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo
Yo soy hijo de Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Amén, hermanos. Sabemos que ya no somos esclavos, ahora somos hijos y somos hijos de un Dios vivo, hermanos. Pues vamos adelante con la palabra del día de hoy. Recibamos a nuestro pastor, dispongamos nuestros corazones, hermanos, y adelante. Bien, pues buenos días, amados hermanos de Casa de Dios y Puerta del Cielo. Es un gozo el poder estar aquí reunidos a través de este medio que fue creado por Dios y para su iglesia. ¿Verdad? Estamos contentos, estamos felices de ver las grandes cosas que ha hecho el Señor con nosotros. Si bien es cierto que hay ataque, que hay resistencia de parte del maligno, ¿verdad? Porque en medio de tanto testimonio hermoso que hemos escuchado, también el enemigo se levanta para querer detener, para querer desanimar, para querer hacer tropezar a los hermanos. Así es que yo les animo a que se mantengan firmes en la fe, que no demos lugar al diablo y que podamos caminar en la voluntad de Dios, haciendo su voluntad, obedeciendo su palabra en el nombre de Jesús. Antes de empezar nuestra predicación de este domingo, yo quisiera, ¿verdad?, dar un poco de testimonio de lo que Dios ha hecho a través de la iglesia, a través de esta pandemia que estamos pasando, a través del encierro, a través de la recesión económica, cómo Dios se ha manifestado de una manera sobrenatural y en medio de la adversidad hemos podido ver la mano de Dios. Esta semana, ¿verdad? Recibimos varios testimonios, empezando por la hermana Maribel. Ella nos cuenta cómo estuvo enferma, ¿verdad? Estuvo, ¿verdad?, grave porque terminó tirada en el piso, como ustedes ya escucharon el testimonio. Y solamente Dios la pudo levantar.
nuestra hermana Obdu y nuestro hermano Chava, ¿verdad? Que quizás muchos no lo sabían, pero ellos estuvieron infectados del virus del COVID, hermano. Estuvimos orando por ellos, estuvimos clamando a Dios por ellos. Y bueno, ya escucharon el testimonio poderoso de nuestra hermana Obdu, cómo Dios los ha levantado después de un proceso de prueba. Y la Biblia habla de que seríamos probados por 10 días. Y más o menos es el periodo que estuvieron los hermanos, quizás un poco más. Pero gloria a Dios que ahora pueden dar testimonio de que Dios los levantó. Y ahora ellos los veo con mayor fuerza, con mayor unción. Y gloria a Dios por eso. También nos mandó Charlie, ¿verdad? Lechuga, un testimonio de cómo Dios lo sacó de la operación de una manera milagrosa. Ya está en su casa en recuperación. Sigamos orando por él, hermano, pero es prueba de nuestro Dios. Y el día de hoy les mandé tempranito un breve testimonio de mi primo Fernando, su esposa Luisa y su hijo Luis Fernando, ¿verdad? Que hemos estado orando por ellos. Me impacta su testimonio, que es muy breve, pero es real, es verdadero, de cómo él narra que de la noche a la mañana se infectaron del virus, ¿verdad? Y estuvieron en cama. Él estuvo con 10 días de temperatura. Su esposa y su hijo estuvieron internados, hermanos, en terapia intensiva, y ahora están en casa en franca recuperación. Y eso solamente lo puede hacer nuestro Padre, nuestro Dios. También hablé con Saúl y su esposa, ya van de salida. Ya el día de ayer estuvo trabajando Saúl en el estudio en el que ellos tienen. Y eso es motivo de gozo, es motivo de alegría, es motivo de decir vamos bien, sigamos adelante, y de no dar lugar al diablo, ¿no? De no permitir que el enemigo, ¿verdad?, encuentre ningún portillo por el donde él pueda entrar y morder. Y si hemos caído, pidámosle perdón a Dios, hermano. La palabra de Dios dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que con esa fidelidad de nuestro Dios, vamos a la palabra del día de hoy, que tiene que ver con lo mismo, que tiene que ver con lo que estamos pasando, que tiene que ver con lo que viene por delante, amados hermanos, y que tiene que ver con el papel importantísimo que jugamos nosotros como iglesia. Lamentablemente también recibimos dos noticias tremendas, ¿verdad?, de que 2 pastores fallecieron por contagio de COVID. Uno de ellos, amigo mío, yo lo conocía, trabajamos juntos. Y otro pastor de Tehuacán, que hoy en la mañana también me llegó la noticia, lo cual nos dice que esto es una realidad, amados hermanos, y que debemos de estar atentos, debemos de estar velando, ser sobrios y seguir clamando a nuestro Dios. Y precisamente de eso le voy a compartir en esta mañana. El tema de la prédica de hoy se llama Lo que detiene al maligno, amados hermanos. ¿Qué es lo que detiene al maligno? Porque recuerden que el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice que el ladrón, ¿verdad?, el enemigo no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Esa es su tarea, ese es su trabajo, esa es su encomienda: hurtar, matar y destruir. Y si él no ha podido, ¿verdad?, acabar con los hijos de Dios, ¿verdad?, matarlos, destruirlos del todo, ¿verdad?, es porque hay algo que al maligno lo detiene. Y porque el Señor Jesucristo dio su promesa de que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces solamente en Cristo Jesús podemos tener esa vida abundante, no solamente en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual, sino en todas las áreas de nuestra vida. Porque el maligno no ha podido cumplir con su cometido, hermano. Porque hay algo que al maligno lo detiene. Y eso es de lo que les quiero hablar en esta mañana, ¿verdad? ¿Qué es eso que al maligno lo detiene, hermano? Y por eso estamos aquí, por eso no nos ha podido tocar, porque hay algo que lo detiene. Y eso que detiene al maligno es precisamente la iglesia, amado hermano. ¿Sí me está escuchando? La iglesia es lo que detiene al maligno. Por eso es que el maligno, ¿verdad?, ya hubiera querido destruir, ¿verdad?, a toda la humanidad y principalmente a los hijos de Dios, pero hay algo que al maligno lo detiene. Y es la iglesia y el Espíritu Santo que mora en la iglesia, amados hermanos. De ahí la importancia de la iglesia.
Todos nosotros somos la iglesia y eso es lo que les quiero compartir en esta mañana. La institución que Dios creó en la tierra para vencer las fuerzas del mal es la iglesia, amado hermano. ¿Verdad? Quizás no lo habías visto de esa manera, quizás no lo habías pensado así, quizás no le habías dado la importancia que tiene la iglesia. ¿Por qué Dios instituyó la iglesia? Fíjense, muchos ni siquiera se congregan, ¿verdad? Porque dicen, bueno, Dios está en todos lados, y es cierto, pero no nos ponemos a preguntarnos por qué Dios instituyó la iglesia, el Señor Jesucristo. Ahorita lo vamos a ver, y por qué es tan importante la iglesia, hermano. Hoy tú tienes que entender que la iglesia es lo que detiene al maligno. Sí es cierto que hay mucha violencia, ¿verdad? La pandemia, se han desatado cosas terribles porque el enemigo vino a hurtar, a matar y destruir. Pero si no ha logrado su objetivo, su propósito, es porque la iglesia es la que detiene toda esa maldad. Obviamente también hay mucho pecado, que es lo que le da derecho legal al enemigo, y por eso vemos los estragos. Pero es la iglesia la que puede contrarrestar todos esos embates del maligno, y lo podemos ver ahora a través de todas estas oraciones que hemos estado haciendo de estos hermanos, y podemos ver, ¿verdad?, cómo el maligno ha sido detenido, ¿verdad?, y no ha podido cobrar esas vidas, sino que Dios las ha levantado. Pero para que Dios nos levante, debemos de estar bien con Él, en santidad, amados hermanos. La institución que Dios creó en la tierra para vencer las fuerzas del mal es la iglesia, hermano. Esa es la institución que puede vencer, que puede contrarrestar las fuerzas del maligno. Pues es ella la que tiene la autoridad y el poder delegado de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, amado hermano. Es la iglesia unida y en amor. Es la que puede cambiar la adversidad, cualquiera que ésta sea, amados hermanos. Vea todo lo que estamos viviendo ahorita. ¿Qué es lo que puede cambiar esa adversidad que estamos viendo? La iglesia. Por eso el enemigo quiere, ¿verdad?, meter división, quiere destruir, quiere poner pleito, contienda, ira en la iglesia, en las familias. Porque el Señor Jesucristo mismo declaró, ¿verdad?, que un cuerpo dividido contra sí mismo no puede prevalecer, hermano. Si la iglesia se divide contra la iglesia, no puede prevalecer, hermano. Es necesario hoy más que nunca que la iglesia esté unida, empezando con Casa de Dios, empezando por cada una de las familias y empezando por la iglesia universal, la iglesia estatal, la iglesia nacional, estatal y la iglesia local, hermano. Porque un cuerpo dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Y esa es la estrategia del enemigo. ¿Sabes cuál? Dividir, hermano. Si él logra dividir, entonces nos gana ventaja, amados hermanos. Así es que podamos entender que la iglesia que somos nosotros es la que tiene el poder, es la que tiene la autoridad para contrarrestar los embates del maligno. Pero necesitamos estar unidos. De ahí la importancia, ¿verdad?, de ser, vivir y caminar como uno solo en Cristo. Y nos podemos dar cuenta de esto, ¿verdad?, que como Dios vino a establecer una iglesia y el hombre se ha encargado, ¿verdad?, de formar diferentes religiones, diferentes denominaciones, hermano, aún entre los evangélicos, cuando el Señor Jesucristo solamente vino a establecer una sola iglesia. Y por esas denominaciones, ¿verdad?, hay división, hay desacuerdo, y por eso el enemigo nos ha ganado ventaja. Pero es necesario que podamos entender que somos una sola iglesia, que somos un solo cuerpo en Cristo, y que Dios le ha dado la autoridad a esa iglesia unida para contrarrestar, ¿verdad?, todos los embates del maligno. La palabra iglesia en la Septuaginta, en la Biblia Septuaginta, utiliza eclesia para traducir el griego la palabra hebrea kaal, ¿qué significa iglesia, hermanos? Congregación, asamblea, compañía o cualquier otro cuerpo organizado. Es decir, la iglesia no es el edificio físico, hermano, al que estamos acostumbrados, ¿verdad? Porque muchos esperarán, pues vamos a congregarlo. La iglesia no es el edificio físico, la iglesia es, dice, una congregación, una asamblea, una compañía o cualquier cuerpo organizado, ¿verdad? De hombres, de mujeres, de cristianos. Eso es la iglesia, amados hermanos. Ahorita estamos congregados en torno a esta transmisión, ¿verdad? Somos una asamblea, una compañía que nos hemos organizado para a través de este medio hacer iglesia y estar compartiendo la palabra de Dios. Y gracias a Dios porque es un medio que podemos utilizar para hacer iglesia. Y hemos visto los resultados, ya vimos los testimonios, ¿verdad? Ahora también vemos que cada día, cada semana se suman seguidores a la página de la iglesia, hermano. Eso es algo que yo no había observado, pero te aparecen ahí las notificaciones.
y cada semana se están, ¿verdad? Sumando a la página personas. No sé si sean cristianos o no cristianos, pero eso es lo que está provocando el hacer iglesia a través de estos medios, que la iglesia no es otra cosa que una asamblea, una compañía de cristianos, de personas o cualquier otro cuerpo organizado, amados hermanos. ¿Verdad? Para que no sigas con la idea de que la iglesia forzosamente tiene que ser un edificio, 4 paredes. No, la iglesia somos cada uno de nosotros, y ya vimos, como acabamos de leer ahorita, es una congregación, una asamblea, una compañía o cualquier otro cuerpo organizado. Nosotros estamos organizados, pero lamentablemente decíamos que el enemigo viene a dividir, hermano. Ahorita, antes de que entrara yo aquí a la cámara, pude ver que no había ni 10 conectados, hermano. ¿Y qué quiere decir eso? Que los que no están conectados no están en la iglesia, hermano. Y ahí es donde el enemigo gana ventaja, porque un cuerpo dividido contra sí mismo no puede prevalecer, hermano. Y hay un principio que dice que toda verdad es paralela, hermano, tanto en lo natural como en lo espiritual. Si en lo natural no estamos conectados aquí en la transmisión, en lo espiritual también estamos desconectados, hermanos. Y tú lo puedes ver ahí, porque ahí también te aparece cuántos están conectados, hermano. Entonces, un cuerpo dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Y esa ha sido la estrategia del enemigo, ¿verdad? Desde Adán y Eva, y con la iglesia hasta el día de hoy. Porque si ustedes imaginan que la iglesia universal pudiera estar unida, imagínense el poder, porque tenemos la autoridad delegada de Dios. Perdón. Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25 declara que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, hermano. Nuestro Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitasen de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, hermano. Es decir, que la iglesia no es el edificio físico, sino somos nosotros, y es Dios, es Jesús el que nos da vida, aliento a todas las cosas. Pero seguimos nosotros con la mentalidad de que la iglesia son las 4 paredes, hermano. Y quisiéramos, ¿verdad? Hoy muchos añoran, ya que se abra la iglesia, que no sé qué. Y cuando está abierta no llegamos, no nos congregamos, no nos comprometemos con el Señor. La iglesia somos nosotros, y a donde quiera que vamos nosotros somos iglesia, hermano. Y debemos de estar unidos. Si usted va al libro de Hechos de los Apóstoles, cuando inició la iglesia no era en congregaciones, no era en templos, hermano. Dice que predicaban por las calles y en las casas predicaban el evangelio, amado hermano. Para que ya se quite usted esa nube en su mente de que la iglesia son las 4 paredes, hermano. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, hermano. Porque donde estén, no dice en las 4 paredes, donde estén. Así estés en el campo, estés en medio del mar, estés en la luna, donde estén 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, Él está allí en medio de ellos. Y en esta hora estamos congregados a través de este video, ¿verdad? 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús. Él está en medio de nosotros, hermano. Esa es la iglesia. Y aunque nosotros no nos damos cuenta, pues yo te invito a que te metas a la página y cheques los datos, cheques qué está pasando con la página y te des cuenta de que Dios está obrando. Que no es una imaginación del pastor, que no es un invento del pastor, sino que con lo que tenemos, ¿verdad? Con los medios que tenemos, quisiéramos, ¿verdad? Tener más. Eso es lo que queremos, eso es lo que deseamos, y Dios nos lo va a conceder para poder tener mejores transmisiones, para poder llegar a muchísima más gente y para poder enviar la palabra de Dios, hermano. Ahora, a través de todo lo que hemos hecho, hermano, ustedes son testigos de que hemos estado orando por los enfermos. Ahí están los testimonios. Gente que no era cristiana se ha convertido al Señor a través de la iglesia, no necesariamente de las 4 paredes. Mateo 16, 15 al 19 habla precisamente de cuando el Señor Jesucristo establece la iglesia. Y es ahí donde tenemos que ir. Para entender la iglesia del presente tenemos que ir a la iglesia del pasado, hermano. Y aquí en este pasaje es donde Dios está estableciendo la iglesia. ¿Qué es la iglesia?
y le está dando la autoridad. Y a veces nosotros no entendemos esto, no lo observamos, no lo ponemos en práctica, pero es una verdad. Dice el versículo 15, el Señor Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, no fue porque Pedro era muy conocedor de la palabra, porque era muy inteligente, sino porque el Espíritu Santo, porque Dios se lo reveló. Y ahí viene la declaración, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, una piedrita, y sobre esta roca, ahí ya está hablando de Jesús, no de Pedro, hermano, porque mucha gente se equivoca. Y yo también te digo que tú eres Pedro, piedra, y sobre esta roca, está hablando de Jesucristo, Él es la roca, edificaré mi iglesia. O sea que la iglesia está edificada en Cristo Jesús. Y luego dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, amados hermanos. Entonces, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la roca? Es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y Él prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, dése cuenta de la importancia que tiene una iglesia unida, una iglesia que predica la palabra de verdad, que predica la sana doctrina, que está viviendo en unidad, en amor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y qué son las puertas del Hades? Pues las puertas de todo el infierno, las puertas de la maldad, de todo el pecado, no prevalecerán contra la iglesia, hermanos. Entonces, que el Espíritu Santo en esta mañana nos muestre qué glorioso y poderoso que el Señor Jesucristo es la roca, Él es la iglesia, y nosotros estamos sobre la roca, y que Él prometió y declaró que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. En otras palabras, nada de la maldad, nada de lo que está sucediendo tiene por qué prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Y confiando nosotros en su promesa y en la autoridad que Dios nos ha dado, debemos de contrarrestar toda esa maldad, todas esas tinieblas. Porque somos la iglesia. Y Jesucristo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y más adelante lo vamos a ver. Y no solo eso, hermanos, sino que en el versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. El Señor Jesucristo ha dado las llaves del reino de los cielos a la iglesia, hermano. Fíjate, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. No solamente dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, sino que también nos dio las llaves del reino de los cielos, amado hermano. De tal forma que es la iglesia la que abre el reino de los cielos, hermano. ¿Para qué son las llaves? Pues para abrir y para cerrar. ¿Quién las tiene? La iglesia, amado hermano. ¿Verdad? Si yo te doy las llaves de mi casa, ¿qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy dando a entender? Que puedes abrir, que puedes entrar y que puedes sentirte como en tu casa. Entonces, las llaves del reino de los cielos, el Señor Jesucristo se las dio a la iglesia, hermano. No solamente nos dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, sino que nos ha dado las llaves del reino de los cielos para abrir y para cerrar, amado hermano. Y luego dice: todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Vamos a ir a la raíz de lo que quiere decir será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y el hecho de que el Señor Jesucristo diga que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, en el griego es katischio, que significa prevalecer. Las puertas del Hades no van a prevalecer, no van a ser superiores en fuerza, no prevalecerán, no tendrán superioridad y no continuarán existiendo y caerán. Eso es lo que quiere decir que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, que no van a prevalecer contra la iglesia, no van a ser superior en fuerza que la iglesia, no prevalecerán, no tendrán superioridad a la iglesia, no continuarán existiendo y al final caerán. ¿Se dan cuenta del poder que hay en la iglesia? Y nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, en el cual cada uno de nosotros somos miembros en particular, y cada uno tiene que hacer su función, hermano. ¿Cuál es mi función del pastor ahorita? Estar transmitiendo aquí con mi hija Suri, ¿verdad?
¿Y cuál es su función como parte del cuerpo de Cristo? Estarse conectando ahí en su casa donde esté, estar compartiendo el video, estar mandando buenas de salvación, porque eso es parte de la iglesia. Porque nosotros a través de este video podemos llegar a varias personas, pero si usted lo comparte podemos llegar a más. Vamos a ver lo que significan las llaves. Las llaves representan la autoridad de Dios, hermano. ¿Quién tiene las llaves? La iglesia, hermano. Para abrir las puertas del reino de los cielos. Es decir, para mostrar a los pecadores cómo salir del reino de las tinieblas y entrar en el reino de Dios. Y representan las llaves que el que tiene esas llaves tiene el poder de Dios para actuar en su lugar en esta tierra. Fíjate qué tremendo. El que tiene las llaves actúa con el poder de Dios en esta tierra, hermano. Y es algo que a veces no lo sabemos o no lo entendemos y no lo ponemos en práctica. Y fíjese cómo el Espíritu Santo liga, ¿verdad?, el mensaje del día viernes con este mensaje en el cual decíamos que nuestra oración debe ser una oración creyendo, una oración con fe, no dudando, en el nombre de Jesús. Y ahora el Señor nos dice a eso, a tu oración de fe, ¿verdad?, al creer, al no dudar, ¿verdad?, le añade, nos ha dado unas llaves. Y el que tiene las llaves tiene el poder de Dios para actuar en su lugar aquí en la tierra. Y nosotros, si nosotros creemos eso, hermano, pues actuemos con ese poder, porque tú tienes una llave para abrir, para cerrar, en el nombre de Jesús. Generalmente cuando llegan visitantes, ¿verdad?, extranjeros a una ciudad, por ejemplo a Puebla, llegan, ¿verdad?, personalidades de Europa, ¿verdad?, reyes o algún personaje importante. ¿Qué cree que le hacen para distinguirlo? Le entregan las llaves de la ciudad. Y eso es algo bien importante y bien delicado, hermano. Porque de repente vienen personajes oscuros, ¿verdad?, malignos, y les entregan las llaves. Imagínate. ¿Qué está diciendo el hecho de entregarle las llaves? Que tienen el poder para actuar en esa ciudad, hermano. Por eso es muy delicado. Es como si yo le doy las llaves de mi casa a un ladrón, hermano. Es muy delicado. Entonces Dios le ha dado las llaves del reino de los cielos a la iglesia. Las mismas llaves, la misma autoridad que Dios le dio a Pedro de prohibir y de permitir, Jesús se la dio también a toda la iglesia, hermanos. Porque toda la iglesia, Jesús le hizo la misma promesa. Es decir, no solamente a Pedro, sino a toda la iglesia. Fíjese, según los rabinos, cuando las palabras atar y desatar se mencionan en un mismo contexto, por ejemplo, en una misma oración, cuando aparecen juntas, ¿a qué se refiere atar y desatar, hermano? Para que usted vaya entendiendo y no se confunda. ¿Verdad? Atar y desatar se refiere a la autoridad de atar, o sea, prohibir. Cuando dices atar, quiere decir que la iglesia puede prohibir lo que es ilegal, y desatar es decir, permitir lo que es legal. En otras palabras, la iglesia tiene el poder de prohibir lo que es ilegal, hermano. Entonces, todo esto que estamos viendo que nos está aquejando, que es ilegal, la iglesia tiene el poder para prohibirlo. Y desatar o permitir, la iglesia tiene el poder para permitir lo que es legal, lo que viene de parte de Dios. En otras palabras, nuestra oración de fe tiene que ser en el sentido de prohibir a la maldad que se detenga, a la maldad que desaparezca, a la maldad que huya. Le prohibimos al virus, ¿verdad?, que nos toque, que toque nuestras casas. Le prohibimos entrar a los hijos de Dios. Y desatar es permitir lo que es legal. Y permitimos que la sanidad que nuestro Señor Jesucristo ganó en la cruz por sus llagas llegue a nuestras vidas. A eso se refiere atar y desatar. Porque lo que nosotros prohibimos en la tierra será prohibido en el cielo. Y lo que nosotros permitimos en la tierra será permitido en el cielo. Espero que estés entendiendo y que sepas la importancia de la iglesia. Porque está hablando en conjunto, pero también en lo individual, porque cada uno de nosotros somos la iglesia. Así es que tú puedes prohibir y puedes prohibir las cosas ilegales y permitir las cosas que son de Dios. Jesucristo, quien ha sido puesto por Dios Padre como el juez del universo, hermano, en Hechos 10:42, ha delegado en nosotros los creyentes la autoridad para actuar como jueces en este mundo.
¿Quiénes son los que tienen la autoridad para actuar como jueces en este mundo? La iglesia, porque Jesucristo nos ha dado esa autoridad. Es decir, hermano, la iglesia tiene la autoridad de Dios para atar y desatar, o sea, para prohibir y permitir, lo que le estaba yo diciendo, y Dios nos lo recalca. La iglesia tiene la autoridad para atar y desatar, o sea, para prohibir y para permitir. Cada uno de nosotros que somos la iglesia tenemos la autoridad para prohibir lo malo, la maldad, y para permitir lo bueno, lo que viene de Dios, hermano. Por eso debemos ejercer la autoridad que Dios nos ha dado, prohibiéndole al diablo actuar y permitiendo que la voluntad de Dios se cumpla. Tenemos la autoridad, hermano. Hoy tú puedes entender un poco mejor por qué un demonio se sujeta, porque hay autoridad. De tal manera que nosotros le podemos prohibir a los demonios que atormenten a los hermanos, prohibir la entrada a nuestros hogares, prohibir la entrada a la iglesia y permitir la bendición de Dios, permitir, ¿verdad?, la presencia de Dios en nuestras vidas y en la iglesia. ¿Se da cuenta de la importancia de la iglesia? Nosotros somos la iglesia, por eso es que tenemos esos testimonios tan maravillosos, porque Dios ha visto nuestra oración, porque hemos puesto en práctica, a lo mejor hasta sin saberlo, pero lo que dice la palabra de Dios. Que la iglesia es la que tiene la autoridad, la que tiene el poder, que nos ha delegado nuestro Señor Jesucristo y que tenemos el poder para prohibir y para permitir. Efesios 1:22 dice que el Señor Jesucristo sometió todas las cosas. Dios sometió todas las cosas bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Todas las cosas. Y cuando digo todas las cosas, son todas las cosas. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Dios sometió todas las cosas bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué cree? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. Todas las cosas que están sometidas a los pies de Cristo, Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y ahí que la iglesia sea, ¿verdad?, una institución tan importante. Por algo Dios la instituyó. No es una ocurrencia del hombre, no es algo religioso, sino es la misma representación de Dios aquí en la tierra. Y Dios sometió todas las cosas bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué tremendas declaraciones. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 y 8 sigue diciendo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, hermano. Todo lo que estamos viendo es que ya está en acción el misterio de la iniquidad, hermano. Es decir, que todo el plan del maligno, de los últimos tiempos, del anticristo, ya está en acción, hermano. Ya está en acción. Pero fíjese, dice, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Entonces el plan del enemigo ya está en acción, hermano. Su plan ya está en acción. Por eso estamos viendo tantas cosas horribles, pandemias, terremotos, muertes, guerras, violencia, asesinatos, etcétera, etcétera. Ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Pero solo que hay quien detiene ese misterio de la iniquidad, esa acción, hasta que a su vez sea quitado del medio. Y cuando sea quitado del medio eso que detiene el ministerio de la iniquidad, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Y qué es lo que al presente lo detiene al maligno, el ministerio de la iniquidad, hermano? Es la iglesia, que está llena de la presencia del Espíritu Santo. Porque todos los que hemos creído en Jesucristo somos la iglesia. Pero el Señor no nos dejó solos, sino que envió a su Espíritu Santo, el cual está juntamente con la iglesia. Y es lo que detiene el misterio de la iniquidad. Pero dice aquí que hasta que Él a su vez sea quitado del medio, el Espíritu Santo y la iglesia. Y esto nos habla del arrebatamiento, hermano. Y todo lo que estamos viendo es una antesala del anticristo. Y ahorita lo que detiene toda esa iniquidad es la iglesia, una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios.
Entonces yo espero, ¿verdad?, en el Espíritu Santo que usted entienda lo que es la iglesia. Y que ya no se deje engañar por el maligno. Porque qué curioso, ¿verdad?, que cuando nos congregamos, ¿verdad?, cuando vamos a la iglesia somos de una manera, nos comportamos de una manera, y cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos fuera de la iglesia, nos comportamos totalmente de otra manera. Es decir, cuando estoy en la iglesia, soy cristiano. Y cuando estoy fuera, soy todo lo contrario. Y no debe de ser así, hermano. Por eso el Señor permite que pase todo esto, para que tú entiendas que la iglesia no es el edificio. La iglesia es cada uno de nosotros, a donde quiera que vayas. Así es que como te comportas en esas 4 paredes, así te tienes que comportar en todo lugar, donde quiera que estés. Principalmente en tu casa, ¿verdad? Con tus familiares, que ellos vean que Dios te ha transformado, que eres otra persona. Que tus vecinos vean que eres diferente, hermano. Ahí es donde tenemos que hacer iglesia, no allá donde todos, ¿verdad?, lamentablemente simulamos y ponemos bonita cara y somos los más hermosos hermanos. Y afuera somos otras personas. No debe ser así, hermano. Tienes que entender la importancia de la iglesia. La iglesia no es el lugar, sino somos nosotros. Y cuando salimos, la iglesia se moviliza, la iglesia camina. Y estaba yo escuchando un corito de hace muchos años antes de iniciar la predicación. La iglesia sigue caminando y solamente se detiene para predicar. Y cuando salimos de allá de las 4 paredes, la iglesia camina. Porque va en cada uno de nosotros. Somos la iglesia y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y eso es lo que detiene la maldad, hermano. ¿Por qué no se ha desatado tanta, ¿verdad?, mortandad, tanta pandemia, tanta cosa horrible? Porque la iglesia, el Espíritu Santo detiene la maldad, hermano. De ahí la importancia que podamos ser una iglesia verdadera, una iglesia unida, una iglesia amorosa, una iglesia misericordiosa. Yo le pido que en este momento reflexione un poquito de cómo es su vida, de cómo es nuestra vida, y que podamos darnos cuenta que a veces damos mal testimonio, hermano. No ejercemos el amor, no ejercemos la misericordia, no ejercemos la piedad. La piedad es el hacer el bien a los demás, hermano. Que nuestros hermanos de la congregación nos conozcan por ser piadosos, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Que nuestra familia, ¿verdad?, que seamos testimonio para que nuestra familia crea. Que nuestros vecinos vean, puedan decir, wow, mira, estas personas son amorosas, son compasivas. Eso es la iglesia, amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo que detiene al maligno? Es la iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo mora en los cristianos y en la iglesia, amados hermanos. Eso lo dice 1 Corintios 3:16, 6:19, 12:13. Y también en 1 Juan 3:24. El Espíritu Santo mora en los cristianos, en la iglesia, hermano. Eso es una verdad, eso es una realidad, lo hemos compartido y lo sabemos. ¿Por qué podemos ver esos testimonios poderosos de sanidad? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, que somos la iglesia. Y esa iglesia y ese Espíritu Santo que mora en nosotros es lo que detiene al presente, al maligno. Las puertas del Hades no prevalecerán contra esa iglesia. Y el Señor nos ha dado las llaves del reino de los cielos para abrir y para cerrar, para permitir y para prohibir, hermano, en el nombre de Jesús. Debemos de utilizar este poder, esa autoridad, ese lenguaje en nuestras oraciones, en nuestro diario vivir. El Espíritu Santo está en la iglesia. Esto significa que cuando la iglesia sea quitada de la tierra durante el arrebatamiento, hermano, el Espíritu Santo se va con ella. Una vez que el poder de retención del Espíritu Santo haya desaparecido, el anticristo, impulsado por el diablo, puede tomar el poder durante la tribulación. Y eso está escrito, hermano. Dice la Biblia que va a haber una tribulación como nunca antes la ha habido. ¿Por qué? Porque ya no va a estar el que detiene la iniquidad, que es la iglesia y el Espíritu Santo, hermano. Será arrebatada y entonces ahí se va a desatar el poder demoníaco, hermano. Y van a ser 7 años de una tribulación, de una persecución como nunca antes ha existido en la historia de la humanidad y en la historia de la iglesia, hermano. Y mientras eso sucede, tenemos que hacer iglesia. No son las 4 paredes, hermano.
porque por un momento regresa cuando nos congregamos en las cuatro paredes. Qué bonito, ¿verdad? Las alabanzas, las danzas, la palabra de Dios, la comunión con los hermanos, pero realmente estamos poniendo en práctica este poder, esta autoridad que Dios nos ha dado. Piense por un momento, ¿para qué queremos regresar a las cuatro paredes si no ejercemos esta autoridad que Dios nos ha dado? De que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, de que tenemos las llaves del reino de los cielos, de que tenemos el poder y la autoridad para prohibir o para permitir, atar o desatar. Dios ha permitido todo esto para que nos demos cuenta de lo que hemos dejado de hacer y que no es necesario que estemos congregados en cuatro paredes. Lo podemos hacer en nuestros hogares, hermano, en las calles, cuando salgas a alguna actividad. Desde aquí podemos orar, podemos prohibir, podemos permitir, podemos abrir el reino de los cielos desde aquí. Así es que, amados hermanos, con ese entendimiento, yo les voy a pedir que entiendan que cada uno de nosotros somos parte de esa iglesia. En resumen, amados hermanos, Dios, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, piedra, y sobre esta roca, Jesucristo, estableceré mi iglesia. O sea, Jesucristo es la iglesia, es la roca, y sobre Cristo estamos establecidos cada uno de nosotros. Y las tinieblas y las puertas de las tinieblas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Nosotros somos la iglesia, no prevalecen, hermano. Al final son destruidas. Ya Cristo venció en la cruz. Y no solo eso, sino que nos ha dado las llaves del reino de los cielos para abrir a los que están perdidos, a los que andan extraviados, a los que andan muertos en sus delitos y pecados. Y también nos ha dado la autoridad para prohibir y para permitir. Lo que nosotros permitamos aquí en la tierra será permitido en el cielo, y lo que nosotros prohibamos aquí en la tierra será prohibido en el cielo. Después, la iglesia, la que detiene al presente, al maligno, para que no haga estragos. Pero a su tiempo, amados hermanos, la iglesia será quitada. Y entonces vendrá una gran tribulación, que no se compara con nada de lo que estamos viviendo, con nada de lo que se ha vivido a través de la historia, hermano. Y cuando tú entiendes esto, entonces toma mucho sentido las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando dice la Escritura que muchos tienen por tardanza su segunda venida. Pero no es que Él tarde, hermano, sino que es paciente para con todos, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se quede a esa gran tribulación, sino que proceda la gente al arrepentimiento, que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Dios y que alcance esa salvación y que pueda ser arrebatado con la iglesia. Ese es nuestro Dios. Así es que, amados hermanos, con ese pensamiento vamos a orar y vamos a darle gloria a Dios de que somos privilegiados de ser la iglesia de Dios, hermano. Yo espero en el Espíritu Santo que lo haya entendido, hermano, y que esté entendiendo toda la palabra que Dios nos ha dado, porque no es el pastor, hermano. Por eso le insisto en que vea y revea y comparta los videos y ponga atención qué nos está diciendo Dios, qué está hablando Dios, porque pareciera que lo que Dios nos está hablando, inmediatamente en esa misma semana viene la prueba, viene la problemática, hermano, porque no estamos siendo atentos a lo que Dios está hablando. Una de las cosas que hablamos el viernes es de que debemos de creer lo que pedimos, que debemos orar con fe, no dudando, en el nombre de Jesús, que debemos de confesar nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seamos sanados y para que nuestra oración sea eficaz. Eso fue lo que habló el Señor el viernes. Y hoy nos dice: tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, que eres la iglesia. Y te he dado las llaves del reino de los cielos para abrir a los que están perdidos,
Y también te he dado la autoridad de prohibir y de permitir en el cielo y en la tierra. Así es que con esa verdad, con ese poder, vamos, hermanos, tenemos la autoridad para prohibirle al coronavirus que siga causando estragos, para detenerlo en el nombre de Jesús, para prohibirle que siga avanzando, que siga contagiando, y principalmente a los hijos de Dios. Y podemos permitir que sea hecha la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios, así en la tierra, así en el cielo como en la tierra, en el nombre de Jesús. Vamos a orar, amados hermanos, y deje que el Espíritu Santo hable a su corazón en esta hora y entienda la importancia de la iglesia. Dios no se equivoca. Hay muchos que dicen: yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito tener iglesia, yo puedo ser llanero solitario. No se trata de eso. La iglesia es una congregación, es una asamblea donde nos reunimos, donde interactuamos con otros, sea en un espacio físico o sea a través de estas redes sociales, sea desde mi hogar, conectándome en el Espíritu con mis hermanos en sus hogares, donde quiera que estén. Porque así como estos aparatos, esta tecnología nos conecta con nuestros hermanos donde están ahorita y en otras partes del mundo, también en el Espíritu podemos estar conectados como iglesia, en el nombre de Jesús, entendiendo lo que representa la iglesia, que es la que detiene al maligno, una iglesia donde está el Espíritu Santo de Dios. Te bendecimos en esta hora, Señor Jesús, y te damos gracias, Señor, porque tú eres la roca, tú eres la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, y nos has dado las llaves del reino de los cielos, para abrir, para cerrar, y nos has dado autoridad para permitir y para prohibir aquí en la tierra, para que sea permitido o sea prohibido en el cielo. Te damos gracias porque nosotros somos esa iglesia y nos has dado ese poder y nos has dado esa autoridad. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia. Somos una sola iglesia, no somos denominaciones, somos una sola iglesia, unida en amor, en el poder del Espíritu Santo. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Y si tú nos estás viendo, ¿verdad?, y no eres cristiano, no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, no perteneces a la iglesia, porque para pertenecer a la iglesia es necesario recibir a Cristo como Señor y Salvador, pedirle en primer lugar perdón por tus pecados y después abrirle tu corazón y recibirle como Señor de tu vida. Si lo quieres hacer en este momento, repite esta oración conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo quiero ser parte de tu iglesia. Perdona mis pecados. Me arrepiento de todo mi pecado, de todo lo malo que he hecho. Hoy reconozco que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz, para salvarme, para limpiarme, para sanarme y para darme vida eterna. En este día, Señor Jesús, yo te abro mi corazón, te rindo mi ser y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén, amados hermanos. Así es que seamos atentos, eres parte de la iglesia. Y si un miembro del cuerpo de Cristo no funciona, está atrofiado el cuerpo, hermano. De tal manera que cada uno de nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde hacer. Si eres el dedo meñique, el dedo chiquito, tienes una función. La mano no funciona igual si no tuviera este dedo, hermano. Así es que no importa si eres uña, fíjate, no tuvieras uña, no habría protección para los dedos. Por más pequeñitos que seas, los miembros más pequeños parecieran más importantes y nos protegen. Así es que, amados hermanos, Dios les bendiga. Comparta
las predicaciones. Dele me gusta, suscríbase al canal, active la campanita y comparta. Terminemos cantando este hermoso canto. Yo vivo para ti, Señor. Palpita, hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser. Díselo. Te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Haz tu obra en mí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Dile, yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Gracias, Señor, haz tu obra en tu iglesia, haz tu obra en cada uno de los hermanos. Permítenos entender quiénes somos en ti. Te bendecimos en esta mañana y te damos gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.